La evaluación del desarrollo infantil constituye un pilar fundamental del control de salud en la atención primaria. En el contexto de la normativa MinSal del año 2026, el test de desarrollo psicomotor, conocido como TEPSI, se posiciona como una herramienta estandarizada y validada para la población chilena, permitiendo así la detección temprana de alteraciones en niños entre los 2 a los 5 años. A diferencia de escalas anteriores, el TEPSI ofrece una mayor precisión en la identificación de riesgos del desarrollo, permite una evaluación integral de las áreas cognitiva, lenguaje, motor y socioemocional, y es una aplicación ágil adaptada a la realidad de los equipos de salud. Como futuros profesionales de enfermería, dominar esta herramienta les va a permitir categorizar el nivel de desarrollo, documentar los hallazgos en el registro clínico electrónico y activar las vías de derivación oportuna según los nuevos protocolos vigentes. En esta sesión vamos a abordar los fundamentos teóricos, la técnica de aplicación y la interpretación de resultados según los estándares que están establecidos por el Ministerio de Salud de nuestro país. El TEPSI es un test diseñado para evaluar el desarrollo psicomotor de niños entre los 2 y los 5 años de edad que ha sido utilizado en Chile desde hace más de 15 años. Actúa como una especie de screening o tamizaje, determinando si el desarrollo del niño está normal o si está bajo lo esperado para su edad. Permite actuar en forma oportuna, orientando así las acciones más efectivas para corregir las dificultades observadas. Posee 52 ítems que están repartidos en 3 subtests que evalúan 3 áreas: el área de la coordinación, del lenguaje y de la motricidad. Según norma MinSal, se debe aplicar a los 3 años. Hemos señalado que evalúa 3 áreas: la coordinación, el lenguaje y la motricidad. Veamos algunas consideraciones. De partida, el test tiene que ser administrado en forma individual, no es de uso colectivo. Está compuesto por 52 ítems que están organizados en 3 subtests. Un subtest de coordinación, que comprende 16 ítems y va a medir la motricidad fina y la respuesta grafomotriz en situaciones variadas, donde influye aquí el control y la coordinación de movimientos finos en la manipulación de objetos y también factores perceptivos y representacionales. Va a tratar de hacer conductas como construir torres con cubos, enhebrar una aguja, reconocer y copiar una figura geométrica, dibujar una figura humana. En cuanto al subtest lenguaje, comprende 24 ítems y mide el lenguaje expresivo y comprensivo, la capacidad de comprender y ejecutar ciertas órdenes, el manejo de conceptos básicos, vocabulario, capacidad de describir y de verbalizar. Las conductas serían nombrar objetos, definir palabras, verbalizar acciones, describir escenas representadas en láminas. En cuanto al subtest motricidad, este comprende 12 ítems y mide movimiento y control del cuerpo o partes del cuerpo en un acto breve o largo, o en secuencia de acciones y también de equilibrio. Por ejemplo, conductas como coger una pelota, saltar en un pie, caminar en la punta de los pies, pararse en un pie durante cierto tiempo. Eso es dentro del subtest de motricidad. ¿Qué vamos a considerar en cuanto a la técnica de medición? Por un lado, la edad de aplicación. Ya dijimos que se va a aplicar en forma individual a niño o niña cuya edad fluctúa entre los 2 años 0 meses 0 días y los 5 años 0 meses 0 días. En cuanto a la técnica de medición, es la observación y el registro de la conducta del niño frente a situaciones propuestas por parte del examinador. El tiempo de aplicación varía según la edad del niño y la experiencia que tenga el examinador, según el manual, entre 30 a 40 minutos aproximadamente y según planificación, 60 minutos. Los criterios de evaluación son: conductas a evaluar tienen dos posibilidades, o éxito o fracaso, no hay términos medios. Si la conducta evaluada se aprueba, se le otorga un punto, y si no se aprueba, se le otorga 0 puntos. En cuanto a los materiales, al igual que en el caso anterior, va a haber una batería de prueba, un manual de administración y un protocolo u hoja de registro. Entre los elementos de la batería de prueba encontramos vasos plásticos, una pelota de tenis
hilo, lápices, cubos de madera, un estuche, una bolsa de género con arena u otra rellena con esponja, 3 cuadrados de papel, azul, amarillo, rojo, un globo y un cuadernillo con 17 láminas numeradas. Estos son todos los componentes que tiene la batería de prueba. En esta diapositiva y en las siguientes vamos a ir ejemplificando algunos de los ítems que comprende los distintos subtests. Partimos con el subtest de coordinación, cuyo puntaje máximo son 16 puntos, porque si usted observa son 16 actividades. Vemos la primera, es traslada agua de un vaso a otro sin derramar. O sea, voy a necesitar 2 vasos y si es que lo realiza voy a marcar un 1 y si es que no lo realiza voy a marcar un 0. Después le vamos a pedir que construya un puente con 3 cubos con un modelo presente. Le vamos a mostrar el modelo presente, vamos a ocupar 6 cubos y vamos a pedir que lo haga. Si lo hace o no lo hace. Y así empezamos con las distintas actividades y vamos a marcar el puntaje del subtest coordinación. Esta diapositiva y la siguiente nos muestra los ítems del subtest lenguaje que dijimos que tiene 24 en total, una por cada una de las preguntas o actividades que se le piden. Por ejemplo, en la número 1, con la letra L de lenguaje, le vamos a pedir que reconozca grande y chico. Le mostramos una lámina y él va a reconocer si es que reconoce el grande y el de tamaño pequeño y vamos a marcar con un 1 si es que lo logra hacer. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si es que conoce el nombre de sus padres, que si reconoce el papá, si reconoce la mamá y nosotros aquí la registramos. Y aquí vamos marcando cada uno de los ítems. En esta diapositiva es la continuación del subtest lenguaje y aquí aparecen las últimas preguntas, ¿no es cierto?, hasta llegar a la número 24. Y aquí se suma el total del subtest lenguaje que dijimos que tiene un puntaje máximo de 24 porque son 24 actividades. Y aquí el subtest motricidad, puntaje máximo 12 puntos porque va a realizar 12 conductas, entonces tenemos que evaluar si es que cumple con ellas o no cumple. Por ejemplo, salta con los 2 pies juntos en el mismo lugar. Si lo cumple vamos a ponerle un 1, si no lo cumple vamos a poner un 0. Y aquí vamos a sumar el total del subtest motricidad. Antes de analizar la interpretación es importante tener en cuenta algunas consideraciones. De partida, hay que administrar completo el test a cada niño en el orden estipulado, vale decir, comienza con el ítem subtest de coordinación, las 16 ítems, luego con el ítem subtest lenguaje, los 24 ítems, y por último el ítem de subtest motricidad, que son los 12 ítems. No se debe suspender la administración del subtest pese a fracasar el niño en varios ítems sucesivos, o sea, si dentro de un subtest fracasa varias veces no lo vamos a detener ahí. Y si observa usted que está fatigado el niño, solo puede haber descanso entre subtest, no dentro de un subtest. Y el lugar debe tener a lo menos 2 sillas, una mesa, iluminación y por supuesto no deben haber distractores. Y este test, por último, debe administrarse solo si el niño o niña se encuentra en condiciones adecuadas de salud y de sueño. Esas son las consideraciones generales. Ahora, ¿qué hacemos con la interpretación? Una vez que se obtienen las respuestas, vamos a sumar el puntaje correspondiente a cada ítem y luego el de los subtests. Eso se va a llamar puntaje bruto. Una vez obtenidos los puntajes brutos de cada subtest y del total del test, se debe transformar el puntaje a puntaje T a través de tablas correspondientes a la edad y vamos a interpretar los resultados. Vamos a revisar la situación. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos un niño de 3 años y 2 meses. Por lo tanto, vamos a buscar la tabla correspondiente a esa edad indicada. Hay tablas para las distintas edades. Sabemos que en coordinación obtuvo 15 de un total de 16, en lenguaje obtuvo 20 de un total de 24 y en motricidad obtuvo 10 de un total de 12. Vamos a sumar el total. 15 más 20 más 10 y eso nos da 45 y eso se llama puntaje bruto. Ahora con ese puntaje bruto lo vamos a transformar en puntaje T. ¿Cómo vamos a transformarlo en puntaje T? Dijimos que íbamos a ocupar la tabla de conversión de puntaje bruto a puntaje a escala para esa edad. En este caso,
teníamos un niño de 3 años 2 meses, buscamos la tabla a la cual pertenece este niño. En este caso nos decía que el puntaje total son 45 puntos. Aquí está el valor 45, ahí donde estoy marcando yo en estos momentos. Y para 45 me voy al costado derecho y observo que el puntaje T corresponde al valor 72 que lo acabo de marcar. Entonces, si el puntaje T es mayor o igual a 40 puntos, como es nuestro caso, decimos que su desempeño es normal. Si el puntaje T estuviese entre 30 a 39, decimos que está en riesgo. Y si es menor a 29 o igual a 29, decimos que está en retraso. Aquí en esta imagen estamos mostrando el protocolo del test de desarrollo psicomotor y abajo el perfil del TEPSI. Vamos a explicar algunas cosas. Una vez que se otorgan los puntajes, ya sea sumando 1 o 0 en cada ítem, se procede a sumar los puntos obtenidos por el niño en cada subtest. Recordemos que lo habíamos rellenado por cada subtest y sumábamos el test total. La suma de los puntos de todos los subtests y el test total se le llama puntaje bruto. Vamos a calcular siempre 4 puntajes brutos. Vamos a calcular el puntaje bruto del subtest coordinación, que lo estoy mostrando aquí, donde vamos a sumar los puntos obtenidos del subtest coordinación. Vamos a evaluar el subtest lenguaje, donde vamos a sumar los puntos obtenidos en ese subtest, y vamos a evaluar el subtest motricidad. Y aquí vamos a anotar los puntajes brutos de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Y también el puntaje bruto que resultó de la suma del de coordinación, del lenguaje y de motricidad. Dijimos que íbamos a obtener 4 puntajes brutos, uno por cada uno de los subtests y el total, el final. Cada uno de ellos lo vamos a transformar en puntaje T. Lo vamos a anotar aquí. Lo vamos a marcar de otro color ahora. Aquí los vamos a ir marcando por cada uno de ellos. Por cada uno de ellos. Vamos a marcar, por ejemplo, el de motricidad tiene un puntaje bruto de X. ¿Cuál es el valor del puntaje T? Para eso decíamos que íbamos a ocupar las distintas escalas según la edad que tenía el niño, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser el resultado? Va a estar en normalidad si los 3 subtests y el puntaje total están igual o mayor a 40 puntos. ¿Se fija? De aquí hacia la derecha. Está en riesgo si el puntaje total del TEPSI está entre 30 y 39. Y vamos a decir que está en retraso si es que el puntaje total del TEPSI está igual o menor a 29 puntos. Importante señalar que para la detección rápida de riesgos del desarrollo en aquellos contextos donde no es posible aplicar el TEPSI completo existe lo que se llama pauta breve, que es una versión abreviada del test de desarrollo psicomotor. Importante tener en cuenta que durante el primer año de vida y hasta los 18 meses se debe aplicar la pauta breve de evaluación que estandariza la observación del desarrollo del niño y sobre todo prioriza la prevención masiva a través de actividades de educación a los padres o personas que estén a cargo del niño. Recapitulando entonces, la pauta breve del TEPSI es un instrumento de tamizaje que se deriva del test de desarrollo psicomotor diseñado específicamente para la detección rápida de riesgos del desarrollo psicomotor en niños que van entre los 2 a los 5 años. El concepto clave no es un test diagnóstico, sino que es una herramienta de filtro que identifica qué niños requieren una evaluación más exhaustiva. Pero la pregunta es, ¿por qué existe esta pauta breve? Bueno, de partida,
El TEPSI completo toma de 30 a 40 minutos, en cambio, al aplicar la pauta breve reduce el tiempo entre 15 a 20 minutos. Por otro lado, hay cierta dificultad para aplicarlo cuando la consulta está muy concurrida. En cambio, al aplicar la pauta breve, facilita la evaluación en APS que tiene una alta demanda. Otra situación que ocurre es que necesitamos un tamizaje masivo en las comunidades, en el caso del TEPSI, y la pauta breve permite evaluar más niños y con menos recursos. Y por otro lado, en cuanto al TEPSI hay una demora en la detección por falta de tiempo especializado. En cambio, en el caso de la pauta breve hay una identificación más temprana de aquellos casos que son sospechosos. La pauta breve comprende 15 ítems críticos seleccionados mediante análisis psicométrico, de tal manera que los criterios para poder elegirlos han sido que sea más discriminativo, que tenga mayor validez predictiva, que sea más fácil de aplicar y que tenga una cobertura de áreas en las distintas áreas del desarrollo. Por ejemplo, en el área de coordinación tiene 5 ítems. El ítem torre de 6 cubos. La habilidad que evaluamos es la integración visomotora fina y se debe adquirir a los 24 meses. El ítem de copiar un círculo, se evalúa el control grafomotor y eso debiera adquirirlo a los 36 meses. El ensartar cuentas en un cordel implica cierta precisión digital, esto podría ocurrir entre los 24 a 30 meses. La capacidad de recortar con tijeras, esto implica coordinación bimanual, por lo tanto la edad de adquisición debiera ser 48 meses, y el dibujo de una persona, sus partes, con cierta representación simbólica, entre los 36 a los 48 meses. Por lo tanto, cada una de las áreas tiene ciertos ítems y están indicados para ciertas edades. Por ejemplo, en el área del lenguaje, debiera identificar objetos comunes, y en la habilidad que se evalúa es la comprensión receptiva, y eso debiera ocurrir a los 24 meses. Y en cuanto al área motora, que también tiene 5 meses, al igual que las otras dos subáreas, ¿no es cierto? La marcha sin apoyo, estamos evaluando el equilibrio dinámico, y cuándo debiera adquirir esto, entre los 12 a los 15 meses. El material, por supuesto, es mucho menor. Necesitamos 6 cubos, una pelota, unas tijeras que sean seguras para el niño, papel, lápiz, unas cuentas grandes y un trozo de cordón donde pueda pasarlo. Y aquí aparecen, por ejemplo, las preguntas, ¿no es cierto? Los ítems, ¿no es cierto? Lo motoro, ¿no es cierto? La coordinación, el lenguaje social, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, la coordinación. Por ejemplo, la cabeza sigue la cuchara que desaparece, esto debiera aparecer a los 4 meses, entonces vamos a evaluar si lo realiza o no lo realiza, y así sucesivamente. Y aquí aparece el material para la aplicación. Una vez que se ha detectado, ¿no es cierto?, un déficit del desarrollo psicomotor, consiste básicamente que es la consulta ambulatoria otorgada al niño menor de 6 años que se diagnosticó ahora con riesgo o retraso en su desarrollo psicomotor. ¿Para qué? Para lograr su recuperación. Esta atención que vamos a brindar en la consulta del niño por déficit del desarrollo psicomotor debe capacitar a los responsables de la crianza del niño sobre aquellas normas de crianza y las técnicas de estimulación. Debe citarse a consulta a quién? A todo niño que se diagnostique mediante ya sea el EEDP o el TEPSI, ya sea en forma global o en una de sus tareas. Las normas, y es la bibliografía trascendental para que usted pueda consultar. Y para culminar con una frase de Florence Nightingale, tenemos que considerar que la observación rápida y profunda es esencial para el profesional de enfermería. Esto aparece en el libro Notas sobre enfermería, qué es y qué no es. Se les agradece la gentileza y con esto damos concluida la segunda parte de la clase correspondiente a los instrumentos de evaluación del desarrollo psicomotor. Muchas gracias.